Nunca pensé que un turno más en el restaurante terminaría siendo la gota que rebalsó mi historia. Era miércoles, mediodía. El calor de Austin se colaba por las rendijas del local, y yo, con mi delantal azul bien atado y los pies cansados, servía a la mesa 12. 4 hombres con trajes planchados, relojes brillantes y esa risa que uno ya reconoce. La de los que no han tenido que ganarse nada con las manos. Uno de ellos, Carter Linwood, leyó la cuenta con una ceja levantada. Le dije, con esa voz tranquila que uso para evitar problemas. Solo para que lo sepa, señor. Algunos bancos rechazan cargos personales si se hacen desde la tarjeta de empresa. Fue por ayudar. Por costumbre, tal vez. O porque después de 40 años viendo de todo, una ya no se calla cuando ve venir el golpe. Consejos financieros de una camarera. Soltó él, sin disimular el desprecio. Y luego vino la risa. Esa risa. La de ellos, todos. Como si yo fuera parte del menú. Como si mi uniforme me borrara el nombre. Me quedé quieta. No dije nada. Pero lo miré directo a los ojos, como me enseñó mi madre cuando era niña. Si no puedes hablar, que te hable la mirada. Él se incomodó. Bajó la vista al vaso. Uno de los otros dejó de reír. Tal vez sintió que algo se había roto. Recogí los platos. No con prisa, pero con firmeza. Y mientras caminaba hacia la cocina, sentí el peso de todas las veces que he tenido que morderme la lengua, para no recordarles a algunos quién fui, quién soy. Pero no. No valía la pena. Esa noche, al llegar a casa, colgué mi delantal con el mismo cuidado con que una guerrera guarda su armadura. Me preparé una taza de té y me senté sola en la mesa de la cocina. No lloré. No me quejé. Solo me dije en voz baja, Eleanor, ya estuvo bueno. Y en ese susurro, sentí algo moverse dentro de mí. No rabia. No tristeza. Otra cosa. Algo más frío. Más claro. ¿De verdad creían que me quedaría callada? Hace 2 años, aún llevaba tacones y firmaba cheques que movían millones. Yo era la directora financiera de una cadena regional de tiendas que había ayudado a levantar desde cero. Conocía cada número, cada centavo, cada proveedor como si fueran piezas de un tablero que solo yo sabía jugar. Pero el cuerpo no siempre acompaña al carácter. Una operación delicada de columna me obligó a quedarme en casa por unos meses, y fue entonces cuando Tyler, mi hijo de 36 años, se ofreció como puente digital para el área contable. Déjamelo a mí, mamá. Solo mientras te recuperas, me dijo, con esa sonrisa suya que siempre usaba cuando quería algo. No sospeché nada al principio. Las luces de los monitores en mi oficina seguían encendidas. Los reportes llegaban puntuales. Mi nombre seguía en los correos, pero detrás de esa fachada de eficiencia, se estaba gestando algo turbio. Cuando por fin me senté frente a la computadora, ya tarde, los rastros estaban ahí, enterrados pero visibles. Facturas infladas, pagos duplicados, proveedores fantasmas. Recuerdo perfectamente el clic de la carpeta al abrirse, como si el mismo archivo respirara. Y entonces lo supe, no por intuición de madre, sino por evidencia de contadora. La junta directiva actuó rápido. Me citaron en una sala sin ventanas, con agua embotellada sobre la mesa y sonrisas nerviosas en los rostros. Querían minimizar el escándalo, preservar la marca, garantizar una transición sin ruido. Yo solo escuchaba. No defendí nada. ¿Cómo explicas que el hijo que criaste con esfuerzo te usó como escalera? Me ofrecieron una renuncia pactada. Sin pensión. Sin reconocimiento. Sin despedida. Al salir del edificio por última vez, una brisa tibia me pegó en la cara. En el bolso llevaba mis cosas personales, una pluma fuente que era de mi padre, un portarretratos con una foto de Tyler de niño, y un sobre con mi nombre mal escrito. Perdí más que un empleo. Perdí la fe en la sangre. Perdí a mis colegas, que no volvieron a llamarme. Perdí, durante un tiempo, la voz. Tyler nunca me pidió perdón. Ni una vez. Lo más parecido fue ese mensaje de voz que me dejó semanas después de mi salida. No tuve opción, mamá. La empresa se me venía abajo. No sabías cuánto te necesitaba. ¿No sabía? ¿O no me convenía saber? Según él, su startup era la única esperanza de futuro. Decía que la tecnología era el nuevo petróleo, y que mis métodos eran del siglo pasado. Cuando le mencioné las consecuencias legales, soltó una risa seca.
Vas a estar bien, mamá. Te caerán cheques de compasión y tardes de bingo. No exageres. Cheques de compasión. Bingo. Palabras que se me clavaron más que cualquier despido. Lo dijo como si yo fuera una carga, una anciana que ya no entiende el mundo, un adorno que se guarda hasta el día del entierro. Y Lea, su esposa, tampoco se quedó atrás. Me bloqueó de todos lados. WhatsApp, llamadas, redes. Ni siquiera podía preguntar por mis nietos sin sentir que estaba mendigando amor. Y lo que más me dolió no fue la distancia. Fue la indiferencia. El silencio frío. Esa forma en la que te matan sin levantar la voz. Pero la última estocada vino un domingo cualquiera. Me enteré por casualidad. Mi prima Nora subió una foto a Facebook. Un asado junto al lago, niños corriendo, mesas con manteles rojos, el sol reflejándose en el agua. Era mi antigua casa de descanso, la que vendí para ayudar a Tyler con su primera ronda de inversión. Ahí estaban todos. Mi hermana, mis sobrinas, vecinos que no veía desde hacía años. Todos. Menos yo. Ni una invitación. Ni una excusa. Ni siquiera una mentira piadosa. Lo organizaron en lo que fue mi casa, con la parrilla que eligió mi esposo antes de morir, con las sillas que yo misma pinté una primavera, y ni se molestaron en ocultarlo. Esa noche no dormí. Me senté frente al álbum de fotos familiar, y vi los años pasar página tras página. Y sentí algo distinto. No fue tristeza, fue una especie de claridad, como cuando uno enciende la luz en un cuarto en ruinas, y por fin ve el polvo. Fue en una cafetería pequeña, de esas que huelen a pan recién horneado y a conversaciones que importan. Me encontré con Karen Delgado después de casi 10 años sin vernos. Ella, con su cabello recogido y su libreta de notas siempre a la mano, era ahora analista senior en la Comisión de Bolsa y Valores. Yo la había entrenado cuando apenas salía de la universidad, y en ese entonces, todavía me llamaba jefa, con una mezcla de respeto y cariño. Nos abrazamos como si ninguna traición hubiera pasado, como si los años no hubieran puesto océanos entre nosotras. «Te ves fuerte», me dijo mirándome con esos ojos que siempre notaban más de lo que decías. No le conté todo. Aún no. Pero mientras revolvía mi té de canela y azúcar morena, solté un comentario como quien lanza una piedra al río, solo para ver si hace olas. Un cliente del restaurante. Carter Linwood. Abrió su tablet con una hoja de cálculo. Alcancé a ver algo raro. Ella detuvo el movimiento de su cuchara en seco. «¿Linwood? ¿El de Linwood Asset Group?» Asentí. «¿Qué viste?» «No todo. Solo un archivo abierto, lleno de cifras, muchas abreviaturas. Pero reconocí el patrón. Había columnas de estimaciones de pagos, una nota sobre swaps sintéticos, algo de estructuras offshore». Karen no pestañeó. «¿Estás segura?» «Tan segura como cuando encontré la doble facturación en el caso Velasco. ¿Te acuerdas?» Asintió, pero su expresión cambió. De amabilidad a alarma. «Ese hombre ha sido reportado 2 veces. Nada ha prosperado porque es escurridizo y bien conectado». Se inclinó hacia mí, como si el aire mismo fuera peligroso. «Si realmente viste lo que crees, esto no es cualquier cosa, Eleanor». El murmullo del café seguía, pero el mundo parecía haberse vuelto más nítido. Como si la bruma que me había rodeado los últimos 2 años empezara a despejarse. Karen aún confiaba en mí. No por nostalgia, por competencia. Y por primera vez desde mi caída, sentí que no estaba sola. Esa noche me senté sola, en bata, con los pies descalzos sobre el tapete tejido que aún olía a lavanda. Afuera llovía con ritmo constante, como si el mundo respirara hondo por mí. Releí mis notas, los nombres, las cifras, los patrones, y entonces lo vi con claridad brutal. Ya no era solo una madre traicionada o una profesional caída. Era la única que conocía ambos mundos, el del fraude sofisticado y el del abuso familiar silencioso, y tenía pruebas, memoria, y algo más valioso que todo eso: tiempo. No quería revancha, no al estilo de los débiles, quería justicia con letra mayúscula, y para eso necesitaba un plan con 3 frentes. Primero, reparar mi nombre, recuperar la credibilidad que me arrebataron con esa renuncia discreta, y esas miradas que decían: «Pobre Eleanor, ya no está para estos trotes».
Nadie me iba a devolver la oficina ni el respeto de los cobardes, pero sí podía demostrar que nunca perdí el juicio, que lo que me sacó no fue la incompetencia sino la confianza mal puesta. Segundo, detener a Carter Linwood. Ese hombre se paseaba por los salones de inversión como si fuera un filántropo, mientras tejía estructuras que olían a ruina. No sabía aún el alcance exacto de su esquema, pero lo que vi bastaba para entender que estaba jugando con dinero ajeno, sueños ajenos. Si alguien no lo paraba, miles perderían todo. Tercero, tenderle una trampa a Tyler, no para destruirlo, no con odio, pero sí para que enfrente lo que hizo con mis manos temblorosas tras la cirugía, con mis credenciales robadas, con los accesos que le confié como madre, no como empleadora. Si usó mi nombre para robar, sería mi nombre el que firmara su caída. Todo, paso por paso, sin gritos, sin escándalos. Tomé mi libreta negra y escribí una frase que me repetía mi abuela. La dignidad no grita, camina. Esa noche dormí como no lo hacía desde hace años, porque al fin tenía un propósito, no por venganza, por mí. No fue difícil recordar el archivo. Algunas cosas, cuando una ha vivido rodeada de números, se quedan grabadas como si las llevaras tatuadas en la piel. La mente, aunque herida, nunca dejó de funcionar. Aquella noche en el restaurante, mientras recogía las copas vacías y evitaba mirar a Carter Linwood, vi por segunda vez la pantalla de su tablet. No la buscaba, pero estaba ahí, abierta, con esa arrogancia que tienen los hombres que creen que nadie los ve. Había una hoja de cálculo activa. Columnas largas, cifras proyectadas al segundo trimestre. Una fila resaltada con negritas. Todo muy ordenado. Demasiado ordenado. Como si quisiera que alguien, algún día, lo leyera y creyera que todo tenía sentido. En una celda, había un nombre extraño, casi cifrado. GPB. DELTAX. Payout Test. Q2. No era una cuenta de cliente. Era una operación interna, oculta tras lenguaje técnico. Junto a ella una nota más pequeña mencionaba, ajuste por swap sintético / refugio fiscal offshore. Un término que solo usan los que tienen algo que esconder, o mucho que perder. No reaccioné de inmediato. Serví el postre, sonreí como quien no ha visto nada. Pero cada palabra, cada sigla, se quedó flotando en mi cabeza como piezas de un rompecabezas que ya había armado antes. Esa noche, al cerrar la caja del día, fui a la parte trasera del restaurante, me senté en una mesa sin clientes y pedí un té. Saqué una servilleta del dispensador, y con la pluma que siempre llevo en el bolso, anoté lo que recordaba: la celda, las columnas, la estructura del documento. Era lo que se llama una trazabilidad inicial, una guía para volver al punto de origen cuando todo explote. Guardé la servilleta doblada entre los billetes de mi propina. Y mientras caminaba a casa, con la noche húmeda envolviendo la ciudad, supe que ese simple pedazo de papel tenía más peso que todas las excusas que Tyler me había dado. Había empezado, sin testigos, sin ruido, como se siembran las verdades que van a crecer con fuerza. El fin de semana siguiente, convertí mi pequeña sala en centro de operaciones. No necesitaba mucho: mi libreta negra, la laptop que nadie más tocaba, y un poco de silencio. Ese tipo de silencio que no se compra, solo se conquista. Creé un perfil falso en un portal de inversiones. Nada exagerado. Un nombre genérico, una profesión estable, ingreso alto pero creíble. Cargué una foto de un edificio corporativo tomada de Google y la puse como oficina. Me tomó 10 minutos completar el formulario de contacto para Linwood Asset Group. A las 36 horas me llegó una respuesta automática. Un PDF adjunto con información detallada del fondo. Un archivo bien pulido, con gráficos de crecimiento, descripciones de productos financieros, testimonios de clientes sonrientes. Pero bastó una primera lectura para que los hilos sueltos comenzaran a asomar. Ese formato, yo lo había visto antes. No exactamente igual, pero lo suficientemente parecido como para activar mi memoria. Era la estructura de un modelo piramidal que ayudé a desmantelar en 2004. En ese entonces, el fraude venía disfrazado de inversión ética en energías renovables. Aquí, lo llamaban tecnología diversificada con retorno garantizado. Papel reciclado, misma estafa. Abrí un archivo nuevo y comencé a marcar coincidencias.
redacción de riesgos ambigua, cláusulas ocultas en letra minúscula, gráficos con proyecciones sin base contable. Cada línea que analizaba era como mirar el reflejo distorsionado de un crimen viejo, actualizado para una nueva generación de víctimas. No sentí rabia, sentí eficiencia. La vieja Eleanor, la que trabajaba 12 horas y firmaba auditorías con el pulso firme, estaba de vuelta, no con todo su poder, pero sí con toda su claridad. Al final de la tarde, tenía una tabla comparativa con 8 puntos de coincidencia entre el esquema de 2004 y el documento de Linwood. Era técnica pura, sin emociones, sin sospechas vacías. Esto no era una intuición de madre ni una corazonada de mujer herida. Era evidencia. Y como me decía siempre mi mentor, los fraudes son como los espejos viejos. Si los limpias bien, devuelven todas las caras que intentaron esconder. Tyler se enteró. No sé cómo, ni por quién, pero lo supo. Una tarde, mientras revisaba mis anotaciones frente a la ventana del comedor, el teléfono sonó. Era él. No hablábamos desde hacía semanas. Mi pulso no se aceleró. No más, respondí con calma. ¿Estás hablando con Karen Delgado? Escupió sin saludo ni pausa. Me tomó un segundo recomponer la sorpresa. Así que eso le molestaba. No los años de apoyo, ni la renuncia, ni el silencio. Le molestaba que yo aún tuviera redes. Que no me hubiera quedado quieta, vieja, vencida. Estoy conversando con quien quiero, le respondí. Se rió. Pero esa risa ya no tenía dientes. No seas infantil. Estás arruinando mi próxima ronda de inversión. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Sí. La tenía. Más de lo que él creía. ¿Sabes qué va a pasar si sigues así? Añadió, bajando la voz como si intentara sonar razonable. Voy a mostrarle al mundo lo que realmente pasó en esa reunión de la Junta. Tus notas erráticas. Tus comentarios incoherentes. Tengo todo guardado. Y ahí estaba. La amenaza. Tan torpe como predecible. Yo estuve en esa sala. Sé exactamente lo que dije. Sé que él escribió notas de seguimiento, que nadie solicitó, que hablaban de mi confusión reciente y mi comportamiento emocional. Documentos que en su momento me parecieron absurdos, pero que ahora comprendía, eran pólvora anticipada, por si algún día decidía levantar la voz. Haz lo que debas, le dije y colgué. Me quedé mirando el teléfono. Ni una lágrima, ni una duda. Era como si el último puente se hubiera quemado por completo, y en vez de ceniza, dejara una claridad imposible de ignorar. Fui hasta mi escritorio, saqué una carpeta antigua con copias de seguridad. Las fechas coincidían. Ahí estaban las bitácoras, los accesos, los movimientos internos durante mi cirugía. Tyler había querido silenciarme con fantasmas, pero yo tenía recibos. Y una memoria más nítida que su ambición. Karen me llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba distinta, no la amiga que se reencuentra, sino la profesional que huele sangre. Una de las meseras del otro restaurante, en Houston, nos envió algo. Grabó una conversación por accidente. Carter hablando de mover fondos antes del colapso de segundo trimestre. La frase me atravesó como aguja fina. No por sorpresa, sino por confirmación. ¿Lo escuchaste bien? Con claridad. Está confiado. Y torpe. Colgué. Me serví un vaso de agua con limón, y abrí la vieja laptop donde guardaba mis respaldos personales. Era lenta, con la pantalla apenas visible por una mancha blanca en la esquina, pero contenía todo lo que había sido mío. Ahí estaba la carpeta que había copiado justo antes de mi cirugía, por precaución. Abrí los registros de acceso al sistema contable de la empresa. Revisé bitácoras, credenciales, movimientos fuera de horario. Me tomó una hora encontrar lo que buscaba. Tyler había usado mi usuario durante 6 semanas consecutivas. Fechas exactas. Horas coincidentes con mis analgésicos más fuertes. También encontré transferencias a proveedores que nunca pasaron por mi autorización. Cruzar esos nombres con los contratos originales fue como ver la huella dactilar del crimen. Repetición de montos, redacción copiada y pegada, descripciones que cambiaban solo una palabra. No necesitaba su confesión. Tenía la arquitectura completa. Abrí una hoja nueva y empecé a documentar fechas, nombres, archivos vinculados.
Sabía que Karen necesitaría todo organizado como si fuera una auditoría formal. Porque, al final del día, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Una revisión a fondo, no de una empresa sino de los daños que me habían dejado en el alma y en el nombre. Las mentiras tenían nombres propios, números de cuenta y firma electrónica. Y yo, que tantos años fui invisible para quienes solo me querían funcional, volvía a ser lo que siempre había sido, una mujer que sabía encontrar la verdad. Aunque se la escondieran detrás de un apellido, las piezas encajaban pero faltaba la costura. La línea que uniera ambos mundos, el fraude de Carter y la traición de Tyler. Hasta entonces, eran dos heridas paralelas. Dolorosas, sí, pero independientes. Hasta que encontré la transferencia. Fue en un viejo estado de cuenta que aún tenía acceso porque nunca cancelaron mi vista como firmante secundaria. Allí, entre pagos recurrentes y gastos menores, apareció una suma considerable enviada desde una empresa desconocida. Marbridge Systems, Ltd., con sede en Belice, Belice. No era cualquier lugar. Era uno de los destinos favoritos para esconder dinero, disimular socios, crear fantasmas con cara de empresa. Crucé el nombre con los documentos de Linwood Asset Group. No aparecía directamente, claro. Pero al rastrear el desglose del fondo Delta X, una nota técnica en letra minúscula mencionaba una firma intermediaria, GPB Holdings, con participación indirecta en Marbridge Systems. Ahí estaba. El dinero que Carter movía para diversificar riesgos terminaba en la misma cuenta donde Tyler había hecho un giro hace 18 meses. Lo recordé porque ese mes me pidió ayuda para cerrar un acuerdo con un socio estratégico. Nunca me dio más detalles. No insistí. Me limité a hacer una transferencia modesta que cubriera lo que él llamó papeleo internacional. Mentira. Era lavado de dinero. Mi hijo estaba usando la estructura de Carter para triangular fondos. No sé si al principio supo en lo que se metía. Pero a estas alturas, su silencio lo hacía cómplice. Apagué la computadora. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj de la sala. El mismo que colgué cuando compré la casa después de enviudar. El que marcó cumpleaños, ausencias, esperas largas. Y ahora marcaba otra cosa. Un momento exacto. La certeza de que mi hijo había cruzado una línea que ya no se podía desdibujar. No era solo un desliz, una mala decisión. Era un sistema, una red. Y yo, que había sido usada como escudo, estaba a punto de convertirme en espejo. Para que todos vean lo que realmente había detrás del nombre Tyler Crane. Esa noche no hubo tormenta. El cielo estaba limpio, casi insultantemente calmo. Me senté sola en el sillón, con las piernas cubiertas por una manta de lana que había tejido años atrás, cuando Tyler era pequeño y aún creía que el amor de una madre era suficiente para arreglarlo todo. En la mesa había una taza de té frío y mi libreta negra, cerrada. No tenía fuerzas para anotar nada más. Lo que necesitaba ahora no era estructura, era aire. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. No era Tyler. Era mi hermana, con un mensaje corto que le había reenviado Lea. Dile a Eleanor que deje de envenenar a su propia sangre. No me sorprendió. Ese tipo de veneno era común en bocas culpables. Pero dolía igual, como un eco maldito que volvía con cada decepción, porque no venía de una desconocida sino de quien alguna vez llamó mamá a mi voz al otro lado del teléfono. No lloré al leerlo, no por falta de emoción, sino porque el llanto ya no salía con facilidad. Lo que sentí fue otra cosa. Una especie de luto seco, como si Tyler hubiera muerto, pero su cuerpo siguiera caminando por ahí, tomando decisiones, firmando papeles, olvidándose de quién lo levantó del suelo más de una vez. Recordé una tarde en que lo llevé al parque con fiebre solo para que no se sintiera aislado. El cumpleaños en que cociné su platillo favorito 3 veces porque sus amigos no llegaban. Las noches en que me sentaba a contarle historias mientras el mundo allá afuera no daba tregua. Todo eso seguía vivo, pero él, ya no. Y sin embargo no dejé que el dolor me detuviera. Cerré el mensaje, apagué el celular, me puse de pie y me miré en el espejo de la entrada. La misma cara de siempre. Las arrugas que cuentan mi historia sin palabras. Pero ahora con una mirada distinta. Una, que no pedía explicaciones, ni justicia divina. Una mirada que se había secado a sí misma tantas veces, que ya no necesitaba pañuelo.
porque aunque había perdido a un hijo, aún me tenía a mí. Y con eso bastaba. Karen me llamó un jueves por la tarde. Su tono era más contenido que de costumbre, como si supiera que lo que estaba a punto de decir no admitía ligereza. Vamos a organizar un seminario financiero, oficial, respaldado por la SEC y una coalición de inversores locales. Queremos que Carter hable, que se exponga solo. Asentí, aunque ella no pudiera verme. Me anoto. ¿Estás segura, Eleanor? Más que nunca. Colgué sin dramatismo. Me levanté de la silla del comedor y fui directo al closet. Al fondo, envuelta en plástico, estaba la chaqueta azul marino que había usado el día de mi declaración final ante la Junta. No la había vuelto a tocar desde entonces. Al sacarla, aún conservaba el leve aroma de lavanda que le puse como protección simbólica. Era mi armadura. Plancharla fue casi un ritual. Cada pliegue que se alisaba parecía alisar también una parte de mi historia, de mi humillación. Al día siguiente, llegué al centro de conferencias 15 minutos antes. El edificio de cristal reflejaba un sol implacable, pero dentro el aire era frío, corporativo, calculado, justo como el mundo que conocía tan bien. Me registré sin ocultar mi nombre. Eleanor Crane, CPA. Lo dije con voz firme. Ni una sílaba tembló. El salón principal estaba lleno de trajes y sonrisas ensayadas. Había cámaras, micrófonos, agua en botellas de cristal. Carter aún no llegaba. Caminé hacia el fondo, me senté en la fila central y saqué una libreta pequeña de mi bolso. Cada página estaba numerada. No con fechas, sino con actos. Porque eso era lo que había documentado. Decisiones. Propias y ajenas. Karen llegó 10 minutos después, sin maquillaje, con un blazer gris que le caía como escudo. Me hizo una leve seña desde el otro extremo de la sala. No necesitábamos hablar. Nos bastaba saber que estábamos listas. Afuera, el mundo seguía como si nada. Adentro, yo me había vuelto testigo. Y por primera vez en años, mi voz no era una súplica ni una advertencia. Era una declaración. Carter entró como si el escenario le perteneciera. Traje claro, sonrisa contenida, esa postura de quien cree que todo está bajo control. Saludó a un par de asistentes, estrechó manos, repartió tarjetas. Se movía con la misma soltura con la que años atrás vi a ejecutivos vaciar cuentas ajenas. Tomó el micrófono sin prisa. Habló de innovación financiera, de soluciones disruptivas para inversores inteligentes, de instrumentos alternativos que garantizan retorno sin volatilidad emocional. Palabras vacías, redondas, diseñadas para impresionar y no explicar nada. Tomé nota sin pestañear. Cada frase tenía el ritmo ensayado de alguien que lleva demasiado tiempo sin que lo contradigan. Al final de su presentación, una moderadora pidió preguntas del público. Varias manos se alzaron. Comentarios vagos, aduladores, interesados en alianzas futuras. Carter respondía como quien reparte migajas a quienes le siguen el juego. Esperé mi turno. Y cuando nadie más hablaba, levanté la mano con suavidad. Sí, usted, dijo, sin reconocerme aún. Me puse de pie. Ajusté mi chaqueta y hable con acento agudo claro, sin apuro. Me interesa saber cómo su fondo está mitigando la exposición al riesgo con respecto a las operaciones de GPBDELTAX, en caso de que los vacíos legales de los swaps sintéticos sean cerrados este año fiscal. El silencio fue inmediato. No incómodo, sino expectante. Carter parpadeó. Por primera vez en toda la jornada su boca tardó en abrirse. Murmuró algo sobre confianza estructural en mercados emergentes, pero su tono ya no sonaba seguro. Alguien en la primera fila sacó el celular para grabar. Karen, sentada al fondo, levantó la vista de su carpeta. No sonrió. Solo asintió muy leve. Yo me mantuve de pie. Lo pregunto porque, según la documentación enviada a nuevos inversionistas, la estabilidad del segundo trimestre está directamente vinculada a operaciones en jurisdicciones opacas. Carter dejó el micrófono en la mesa. Ya no hablaba. Miraba. La sala, antes llena de tecnicismos y cortesías, ahora era un campo de verdades. Y yo por fin, era escuchada no por quien fui, sino por lo que aún sabía. Me acerqué al frente con paso firme. Nadie me lo pidió. Nadie se atrevió a detenerme. Saqué de mi bolso un folder delgado, color marfil. No era un acto teatral.
Era una entrega. Una exposición. Traigo algunas observaciones. Dije, sin levantar la voz. Coloqué sobre la mesa los documentos, uno por uno. Lo hice con la misma delicadeza con la que una enfermera prepara un bisturí. Precisión. Intención. El primero. Una copia del paquete informativo enviado por Linwood Asset Group, con notas al margen señalando lenguaje engañoso. El título que prometía retornos garantizados, seguido de una cláusula que eximía de toda responsabilidad por pérdidas. El segundo. Un extracto bancario que mostraba una transferencia desde una cuenta vinculada al fondo, dirigida a Dwellix Systems, una empresa registrada a nombre de un tal Spencer Ríos. Busqué entre el público la cara de Carter al oír ese nombre. Sus ojos no se movieron, pero su mandíbula sí. Spencer Ríos, añadí, antiguo compañero de cuarto de mi hijo Tyler, sin registro profesional, sin actividad previa. Una empresa creada hace 19 meses. El tercero, una tabla comparativa entre la estructura del fondo actual y la de un esquema fraudulento que ayudé a desmantelar en 2004. Mismos patrones de distribución, mismos vacíos de supervisión. Karen se levantó en ese momento. Su voz cortó el aire con la precisión que solo da el respaldo legal. Señor Linwood, soy Karen Delgado. Vengo en representación de la Comisión de Bolsa y Valores. Necesitamos hablar con usted. Ahora. La palabra comisión cayó como una piedra en el salón. Carter no se movió. Ni una protesta. Ni un intento de explicación. Su asistente se acercó para recoger sus cosas, pero Karen ya tenía el teléfono en mano, notificando al equipo de cumplimiento. Vi como alguien en la segunda fila apuntaba al folder y murmuraba. ¿Esto es oficial? La atmósfera se volvió densa, pesada, como si por fin todos entendieran que no estaban en una charla más. No hice un gesto de triunfo. Solo me retiré un paso, porque las pruebas ya estaban sobre la mesa. Y no necesitaban que yo gritara. El salón entero se movía sin ruido. Carter, inmóvil. Karen, firme como una torre de control. Yo, parada aún al frente con las manos quietas sobre el borde de la mesa. Un agente de seguridad del recinto se acercó en silencio. No hubo forcejeo, ni escándalo, solo el protocolo. Identificación verificada, pase temporal retirado, dispositivo electrónico entregado. Carter intentó hablar, pero Karen le hizo un gesto breve con la mano, no con desprecio, sino con autoridad. La que viene cuando ya no hay nada que negociar. Yo me quedé quieta, no por miedo, sino porque ya no tenía que hacer más. Uno de los camarógrafos, hasta entonces centrado en el evento, giró su lente hacia nosotros. Al fondo, vi el reflejo en el ventanal de cristal. Mi figura, recta, con el traje azul marino, la libreta aún en mano. Y me reconocí. No como la Eleanor, que se tragó la humillación en la mesa 12, ni como la madre despojada de cumpleaños y fotos de nietos. Me vi como lo que siempre fui, una mujer que no necesitaba levantar la voz para que se le escuche. Karen se giró hacia mí mientras el personal del evento escoltaba discretamente a Carter fuera del salón. «Estás lista para lo que viene, ¿verdad?», asentí. Porque lo estaba. El aplauso no vino. No lo necesitaba. Pero sentí las miradas. Algunas de respeto, otras de sorpresa, y una o dos con ese tono de incomodidad que siempre aparece cuando se cae un ídolo frente a testigos. Tomé mi bolso, guardé la libreta con cuidado, como quien cierra un capítulo, no un libro. Al salir del salón el aire fresco me recibió como una absolución sin palabras. La ciudad seguía andando, indiferente al temblor que acababa de ocurrir en una sala de conferencias. Pero yo sí lo sabía. Había dado vuelta al espejo, y los que solían mirar desde arriba por primera vez, se vieron desde abajo. Al día siguiente, el nombre de Carter Linwood ya no era el mismo. Las primeras notas salieron en portales financieros, titulares cuidadosos, casi tímidos. Inquietudes sobre prácticas de inversión en fondo Delta X, presentación interrumpida por autoridades regulatorias. Pero bastaron unas horas para que los clips del seminario comenzaran a circular en redes. El momento exacto en que hice la pregunta. El rostro que Carter intentó mantener firme. El silencio que lo condenó. No me etiquetaron. Nadie supo al principio quién era la mujer de cabello gris que hablaba con voz tranquila. Pero entre bastidores, los foros especializados ya habían comenzado a conectar puntos.
Y entre esos nombres, emergió el de Tyler. En un blog de análisis financiero apareció un comentario anónimo. Alguien ha notado la coincidencia entre los flujos hacia Duelix Systems y las inversiones de la startup Crane Edge Tech. En menos de 72 horas, los inversores privados comenzaron a retirar su respaldo. El sitio web de su empresa dejó de cargar. Su cuenta de Twitter pasó de activa a silente. Lea borró sus fotos familiares en Instagram. Luego, su perfil completo. No hubo declaraciones. Solo vacío. Como cuando alguien deja la casa en la madrugada, sin cerrar bien la puerta. No sentí satisfacción. Sería una palabra mal usada. Sentí lo inevitable, porque cuando uno siembra desde la mentira, la cosecha no pregunta si estás listo. Karen me escribió un breve correo. Congelaron las operaciones del fondo. Los informes iniciales ya están en revisión federal. Estamos avanzando. Yo lo leí sin apuro. Luego fui a la cocina, serví una taza de café y abrí las cortinas. La luz entró como si fuera una visita que había tardado demasiado. No se trataba de ver caer a nadie. Se trataba de que la verdad por fin se escuchara con el mismo volumen con que antes se me ignoró. Y eso sí se siente. No como victoria, sino como equilibrio que vuelve a su sitio. El correo llegó en un sobre blanco, sin logotipo, sin adornos. Lo abrí con manos serenas. Era una notificación federal. Investigación formal por fraude financiero y lavado de activos. El nombre de Tyler figuraba en el segundo párrafo. No como testigo. Como parte investigada. No sentí alivio. Sentí realidad. Karen me llamó ese mismo día para avisarme que habían encontrado suficiente evidencia para abrir causa. Carter enfrentaría cargos múltiples. Los documentos que aporté se incluirían como parte del expediente. El fiscal había calificado el material como excepcionalmente detallado. Hiciste más que la mayoría de los que están en activo, me dijo. Yo no respondí. No hacía falta. Esa misma tarde reuní los papeles que había conservado por años. Cartas bancarias, autorizaciones antiguas, contratos donde mi firma había sido usada sin consentimiento. Con eso presenté mi demanda civil contra Tyler. Uso indebido de identidad, fraude en préstamos cofirmados y daño patrimonial. No era por el dinero. Era por el acto. Por dejar asentado que el engaño también tiene fecha y firma. Días después, recibí un sobre más elegante. El logotipo de la empresa donde trabajé por casi 20 años en la esquina. Lo abrí sin expectativas. Dentro había una carta de disculpa del consejo directivo, reconociendo que su salida discreta fue apresurada. Adjunto, un cheque por compensación diferida calculado según mi antigüedad. No lo deposité de inmediato. Lo dejé sobre la mesa, junto a la foto de mi esposo. Él habría dicho, eso no borra lo que te hicieron, pero al menos paga una parte de la injusticia. Esa noche, dormí profundamente. No por el dinero. Ni siquiera por el proceso legal en marcha. Dormí porque, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que me hicieron ya no flotaba en rumores o en silencios cómplices. Ahora tenía número de expediente, sellos, firmas y fechas. Y eso, en el mundo que me formó, es justicia. Silenciosa. Lenta. Pero justicia al fin. Volví al restaurante por última vez. No con rencor, sino con certeza. Llevaba la misma camisa blanca de cuello firme, el delantal doblado bajo el brazo, y la servilleta donde, meses atrás, había escrito las primeras pistas. No se lo dije a nadie, pero fue ese pedazo de papel el que me mantuvo de pie muchas noches. María, la joven madre que trabajaba medio turno mientras estudiaba contabilidad, me vio entrar y se acercó rápido, como quien teme un cambio. Le sonreí. Hoy es mi último día, cariño. Le tendí el delantal y la servilleta. Un consejo de alguien que ha visto más balances que atardeceres. Siempre guarda tus recibos. Todos. No solo los del banco. No preguntó. Solo asintió con esa mezcla de respeto y gratitud que no necesita palabras. Salí por la puerta trasera. Esa que cruje un poco cuando empujas. El sol de la tarde me encontró sin prisa. Caminé sin mirar atrás. Ya no había nada que doliera ahí. Al llegar a casa, fui directo al cajón del escritorio. Ahí, envuelto en papel de seda, estaba mi certificado de analista financiera. No lo colgaba desde que me fui. Lo limpié con un paño seco, le quité el polvo acumulado,
Y lo enmarqué de nuevo. No por nostalgia. Por justicia. Esa noche no abrí el correo. No revisé noticias. No pensé en tribunales ni en nombres propios. Solo me senté en mi sillón favorito, abrí un libro que había postergado por años, y dejé que el silencio me hiciera compañía. No hay gesta gloriosa. No hay música épica. Solo una mujer que caminó de regreso a sí misma. Y eso, después de tanto, ya era más que suficiente.